Muy buenas tardes, mi nombre es María José Méndez Claros y el día de hoy voy a realizar la entrega de la entrevista con preguntas abiertas semiestructurada realizada a mi abuela, María Teresa Claros, de 74 años de edad. Cabe recalcar que se realizó la entrevista de manera muy cordial. Además de ella, se realizaron 7 preguntas y ella me permitió realizar este video contando lo que ella me platicó durante la entrevista con su previo consentimiento. Todo esto también va escrito en medio del relato etnográfico que se añade al documento. Pero antes de eso quiero recordar que María Teresa Claros es mi abuela por parte de la familia paterna, una señora que me ha demostrado por medio de los años lo que es la fuerza en una mujer y cómo eso ha llevado a cómo su familia es ahora. Todas las preguntas fue una entrevista del día en la sala de la casa. Una entrevista donde yo iba tomando los apuntes y ella me dio el consentimiento para realizar el video y poder explorar y mirar las respuestas que se dio a ello. En esta entrevista no se convierte más como en un pregunta y respuesta, sino en una narración viva de toda la historia, de entender un poco esos contextos familiares y de esos hitos que llevan a esos comportamientos en la familia. Una de las primeras preguntas fue ¿cómo era un día normal cuando tenías mi edad? Actualmente tengo 20 años. Entonces, lo que ella me responde es que desde muy pequeña comenzó a trabajar y se inició pues su día desde las 4:30 de la mañana para poder calentar agua y moler el maíz, porque pues en la finca donde se vivía, donde se habitaba, pues no había ni licuadora ni gas. En medio de sus gestos y al medio de que ella me iba narrando y me iba contando esto de la primera pregunta, decía sonriendo que y pues aparte de sonreír, describía como con precisión todos los sonidos del campo, los gallos, el río, el fuego de la leña, y recordaba cómo caminaba descalza para poder ir a la escuela con un cuaderno, y pues algunas veces llevaban o se turnaban los zapatos con sus hermanos para poder llegar a ello, y en los días que llovía mucho pues no llevaban como otro bolso o otra bolsa, como lo decían en esos tiempos, de esas donde se lleva al mercado, que son como tejidas para que no se mojaran. La segunda es ¿qué costumbres recuerdas de tu infancia que ya no se practican el día de hoy? Todas las costumbres de la infancia que no se practican el día de hoy fue un poco que me impactó en el motivo de que como contó sus responsabilidades desde muy pequeña, que eran cocinar, limpiar, ir a traer agua del río, todo eso con 8 o 9 años de edad. El contexto es muy diferente al contexto que yo tuve que vivir, pero pues me hace recordar la fuerza y la madurez que desarrollaban a muy temprana edad. Me recordaba mucho y me recalcaba mucho en la entrevista, no teníamos mucho, pero tampoco sabíamos que éramos pobres. Volviendo a la pregunta, las costumbres, que ella ya no se practica, me habló mucho del trueque entre vecinos en las fincas. Mamá hacía arepa y las cambiaba por huevos o leche. También de las novenas largas, las misas en las casas, las comidas que se hacían en fogones grandes cuando alguien se enfermaba, usualmente cuando algo fallecía. Todo el pueblo llegaba, pero ninguno se quedaba sin comer, decía, y lo practicaba mucho. En esa parte me conmovió mucho esa lógica comunitaria, ¿no? Esa forma de vida donde el otro no era un extraño, sino alguien que se cuidaba y se acompañaba. Algo también que me llama mucho la atención, inclusive es una de las preguntas que se le realizó, es cómo fue el proceso de mudarse del campo a la ciudad y por qué decidieron hacerlo. Para este momento, sí,
se colocó mucha atención acerca de esos gestos debido a que fue un momento que impactó un antes y un después en la vida de mi abuela. Cuando le pregunté por el proceso de migrar del campo a la ciudad, su voz bajó en términos de gestos desde su historia de vida. Comentó acerca de cómo la violencia en el país llevó a que los obligó a dejar la finca que habían construido con muchísimo esfuerzo. Una noche llegaron los hombres armados y nos dieron 3 días para irnos. Mi papá dijo que no se iba, pero mi mamá lloró tanto que al final aceptó. Relató cómo llegaron a la ciudad sin nada, con miedo, pero también con la esperanza de tener de nuevo debido a ello, de empezar de nuevo. Y debido a ello, pues se instalaron en un barrio que en ese tiempo no tenía calles pavimentadas ni muchos de servicios básicos más conocidos como Invasión. Las casas eran de lata y de madera, recordó. Esa historia me conectó mucho con esos relatos que se han llevado en lo largo de la carrera de trabajo social, carrera que estoy estudiando en estos momentos, sobre lo que es el desplazamiento forzado, la desigualdad urbana y la reconfiguración del hogar. Me impresionó cómo, a pesar de la dureza de lo vivido, mi abuela hablaba con amor por todo lo que llegó a aprender al llegar a la ciudad y cómo empezó a trabajar lavando ropa ajena mientras cuidaba a sus hijos. Posterior a ello, mi mamá. Posterior también a eso, aprendió a leer con una vecina en las noches y después, asimismo como aprendió a leer, enseñó a otras mujeres. Lo que me hace entender y un poco tener como de objetivo y de reflexionar en cómo las mujeres han logrado ser esas constructoras silenciosas de un tejido social en medio de mucha adversidad. Un rol que es muy importante en recalcar. Pero ahora la pregunta es, los roles de género. En los roles de género, ¿cómo se vivían en esa época? Los hombres se les permitía salir, beber, opinar, mientras que las mujeres debían obedecer y aguantar. El nivel de gestos en esa pregunta sonreía con picardía. No todas obedecíamos tanto como parecía, cierro comillas. Habló de su madre, una mujer que no sabía ni leer ni escribir, pero como organizar reuniones con otras mujeres del pueblo para hablar de cosas que no decían frente a los hombres, inclusive en contextos de opresión, maltrato, las mujeres encontraban esa forma de resistir, de acompañarse y pues de alguna manera transformar esa realidad. A lo largo pues de la entrevista comprendí que muchas prácticas actuales de nuestra familia no son casuales. Logré comprenderlo a raíz de la entrevista, sino que son esas herencias simbólicas que vienen de la historia. Ejemplo, como me comentaba mi abuela, comer todos los domingos juntos, visitar a los enfermos, ayudar a los vecinos, son formas de continuar lo que antes fue una gran necesidad y ahora es una lección en cómo lo cotidiano puede ser una historia cultural viva. Escuchar esto con una mirada antropológica implicó no dar por sentado lo que ella solamente me expresaba, sino también fijarme en sus gestos, sus pausas, su silencio y el cómo contar ciertas cosas lograban salir a la luz esas emociones de tristeza, cómo hablaba más rápido al recordar las fiestas patronales o cómo logró quedarse en silencio cuando mencionaba lo que fue la guerra en el desplazamiento que se llevó a cabo cuando niñez en esa transformación de ciudad, de finca a ciudad. Cada detalle de la entrevista no solo me permitió construir solo un relato, sino una experiencia compartida, donde lo emocional y lo histórico se logró entrelazar y logré entender también aquellos comportamientos y aquellas dinámicas familiares que se llevaron a cabo. Lo más poderoso fue que logré reconocerme en sí en sus palabras, muchas de las cosas de las que hoy valoro, que son la solidaridad, la escucha y el respeto por la comunidad, que me doy cuenta que no nacieron conmigo, sino que son parte de una historia familiar desde hace generación en generación. Entender mi presente o entender la dinámica familiar de mi presente implica escuchar también el pasado, porque la historia personal no es solamente aislada de solo mis comportamientos y solo mi historia, sino que también hace una parte de una red colectiva donde todos los miembros de la familia tienen algo que ver. Este ejercicio no solo me permitió
aprender, sino también brindar esos conocimientos de lo que en algún momento en esa época estaba normalizado. Además de ello, aprendí a escuchar con atención, a preguntar sin interrumpir, a observar con respeto, también valorar un poco más a las personas mayores, porque cuya sabiduría no siempre es bien reconocida. Y desde el trabajo social no solo se busca reafirmar la importancia de recoger estos relatos de vida como una herramienta para entender estas realidades, sino que también aprender a comprender que lo cotidiano no es simple, sino que está lleno de símbolos, historia, emociones, silencios y aprendizajes. Como futura trabajadora social, que ya está cortando un poco este largo camino, ese largo camino que se ha venido recorriendo durante 4 años, me recuerda que la familia es un archivo viviente, que cada historia tiene un valor y que en todos los casos también hay que escuchar desde el corazón, porque de alguna manera buscamos es aprender a acompañar, y no solo que el relato de mi abuela es parte de mi historia, sino hace también parte de la historia social de muchas mujeres que a lo largo de los años y a nivel nacional han logrado construir una comunidad, han logrado construir cuidado, resistencia, y aún así han brindado amor en medio de contextos difíciles.